¿Sabe qué celebra nuestro mundo cristiano hoy, verdad? El sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque eso es bien importante. Bueno, es importante por muchas razones. Primero, testifica del inmenso amor y poder de Dios hacia la humanidad. Creer en la resurrección de Cristo es creer en Dios y el mensaje de su santo evangelio. Si Dios existe y si creó el universo y todo lo que vemos, entonces Él tiene poder de levantarnos de entre los muertos. Amén. Amén. Si Él no tiene tal poder, entonces Él no es digno de ser Dios ni digno de ser adorado. Solo Él creó la vida y solo Él puede resucitarnos. Y solo Él vino después de la muerte. Amén. La resurrección de Cristo es importante porque valida quién Jesús afirmó ser, el Hijo de Dios, el Mesías prometido al mundo, que se dio en pago de nuestros pecados. Usted y yo no podíamos llegar al cielo. Se necesitaba sangre inocente. El hombre antiguamente mataba un chivito, un corderito, pero eso no limpiaba el pecado. Eso solo cubría el pecado del hombre. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue nuestra ofrenda de primicias agradable al Padre para nosotros entrar al trono de la gracia. Sin ofrenda usted no puede llegar a Dios. Es ilegal. Nadie puede llegar a Dios sin una ofrenda. Y no estoy hablando de dinero. Cristo fue su ofrenda en pago de sus pecados para usted poderse acercar al Padre Celestial y tener acceso a sus promesas. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, al libro de Hebreos 1, del 1 al 4. Quien quiera buscarlo lo puede buscar. Hebreos 1, del 1 al 4. Yo voy a usar Reina Valera. Dice: 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Antiguamente, como Dios hablaba, a través de un profeta, un vocero, un eco, aquí en la tierra, un hombre santo. 2. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo? Jesús es la palabra viva, el verbo. En el principio era el verbo, dice Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por el verbo fue creado todo lo que usted ve aquí alrededor. Y sin el verbo nada de lo que fue existiera, dice su palabra. Amén. 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es una sustancia con el Padre y con el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, no diferentes. Un solo Dios verdadero. Son una misma sustancia. Y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de ¿qué? De nuestros pecados. Él fue nuestra ofrenda. Por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, o sea, a la derecha del Padre. 4. Hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, cuando le digan a usted que Jesús era un ángel, Jesús era más que un ángel. Jesús era la palabra de Dios encarnada, que anduvo aquí en la tierra con nosotros los hombres, y derramó su sangre en expiación por nuestros pecados, para limpiarnos y darnos entrada al trono de la gracia. Sin ofrenda nadie entra al trono de la gracia ni a sus promesas. Amén. Por eso es que la resurrección de Cristo es muy importante. Él es la primicia de todos aquellos que duermen, que están durmiendo ¿qué? En Cristo. Amén. Amén. La palabra de Dios es inspirada y garantiza la resurrección a los creyentes. Cuando Jesucristo venga por su cuerpo, que es usted y yo, que somos su iglesia, nosotros seremos arrebatados, dice 1 Corintios 15, 55, que seremos arrebatados en un parpadear, en un milisegundo, seremos sacados de la tierra, los que estemos vivos, claro, y los que estén durmiendo en Cristo, o sea, muertos en el Señor, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. En pocas palabras, hay dos resurrecciones. Uno que es para vida de los justos. Usted no es justo porque usted es buena gente, que creo yo que usted lo es. ¿Me entiende?
pero usted no es justo porque usted haga buenas obras, que creo yo que usted hace buenas obras, que ayuda al prójimo, que hace la caridad cuando usted puede hacerla. Usted es justo porque el Santo de Israel se hizo carne y lo justificó a una cruz en el madero y se levantó entre los muertos para enseñar que existe vida después de la muerte. Confucio no se levantó, Buda no se levantó, Mahoma no se levantó, pero si usted va a Israel, yo estuve ahí, va a haber un rótulo que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive para siempre? Jesús sí mostró lo que predicó. Él se levantó entre los muertos al tercer día, amén. Tal y como era la profecía de Jonás, que él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en las entrañas de la tierra. Así fue como Jesús vino de entre los muertos, para probar que usted y yo tenemos vida y vida en abundancia, que usted no muere como el resto de la gente, sin fin, sin esperanza, que usted no va a ser olvidado en la tumba fría, que un día va a sonar la trompeta de la resurrección y los que estén durmiendo en Cristo resucitarán primero para vida, no para condenación eterna, para vida eterna. Amén. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. La resurrección es un evento triunfante y gloriosa para el creyente, no por usted, sino por los méritos de Jesucristo. Vamos a ir a 1 Corintios 15, del 12 al 28. 1 Corintios 15, del 12 al 28. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Oiga, lo que decían en tiempo de Pablo. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es lógico. 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque ellos decían que no había resurrección de muertos. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, si no existe resurrección de muertos y si Cristo no vino entre los muertos, todo lo que estamos haciendo aquí es en vano. ¿Ok? Es vana la prédica, es vano el mensaje. 19, sigue diciendo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, primicia que ofrenda, primicia de los que duermen es hecho. 21, porque por lo cual la muerte entró por un hombre. Yo no caí en Adán. La gente me dice, es que somos una naturaleza caída, pecaminosa. Sí, pero yo no caí en Adán. En Adán yo morí. Adán vino y me desconectó, ¿ok? De la gloria de Dios. Y Cristo vino el postrero Adán y me reconectó con su muerte y su sacrificio. Amén. Amén. También por un hombre la resurrección de los muertos entró. Es decir, por Adán entró el pecado y la muerte. Y por Cristo entró la vida. Amén. 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, nuevamente la ofrenda. Luego, los que son de Cristo en su venida. 24. Luego, el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25. Porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. O sea, usted físicamente va a tener que morir. Usted tiene una cita con la muerte. Eso nadie lo puede evitar. Amén. Mi hijo no lo pudo evitar. De 23 años murió hace casi 8 años y medio. Él no lo pudo evitar. Yo no lo pude evitar. Pero tenemos una esperanza de que yo lo voy a volver a ver. Tal vez no con los mismos sentimientos humanos que yo tenía hacia Él en la tierra, porque ahora Él es más hijo de Dios que mío.
porque Él está con el Señor. Entonces nosotros no morimos como los que no tienen esperanza, como los que mueren y quedan olvidados en las tumbas, con sus lápidas, con sus nombres. Nosotros dormimos en el Señor, esperando el día glorioso, que Él nos resucite y nos levante dentro de los muertos, para darnos vida eterna. Amén. 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y todos. Aleluya. Ahora vamos a ver qué le pasó a unas mujeres cuando iban al sepulcro. Ya Jesús lo habían crucificado, lo habían enterrado, y ellas iban de camino preguntando, ¿quién nos va a mover la gran piedra cuando lleguemos allá? Eso está en Lucas 24, del 1 a 48. Lucas 24, del 1 al 48. Dice, la resurrección, tiene por título. 24, el primer día de la semana, muy de mañana. En el calendario hebreo ese es el domingo. El domingo, hoy es lunes en Israel. Amén. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas, es decir, los perfumes que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Oiga esto. 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, ellas estaban en shock. No está el cuerpo de mi maestro. Si usted tiene traducción al lenguaje actual, el 4 le va a decir, ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. Prosigo. He aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, es decir, blancas y brillantes. 5. Y como tuvieron temor, o sea, tuvieron miedo, porque si a usted se le para un tipo ahí con un traje luminoso que usted no conoce ni de dónde salió, usted se asusta. Amén. Y tuvieron miedo y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis? Oiga lo que dijeron los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea. 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, es decir, en manos de gente malvada, y que sea crucificado y resucite al tercer día. 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. 10. Era María Magdalena. En la versión original dice Marián de Magdala. Magdala quiere decir torre. Era una ciudad donde vendían el pescado más rico, pescado salado. María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Si usted ve la versión internacional, dice María, madre de Santiago. ¿Ok? Cuando copiaron la Biblia, como habían tantos Jacobo, y decían San Jacobo, le pusieron Santiago y cambiaron el nombre. ¿Ok? Y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Bueno, es lógico. ¿Usted ha visto a alguien volver de entre los muertos? No, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que era una locura. Pero Jesús sí pudo volver de entre los muertos, porque Él es el autor de la vida. La muerte no lo puede retener a Él. La tumba no lo puede retener a Él, porque Él es el autor de la vida. Amén. 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos sueltos, solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Amén. Hay un relato, no lo voy a leer por falta de tiempo, que van 2 discípulos de camino a Emaús. Emaús estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, aproximadamente 6.8 millas.
6.8 millas. Iban dos discípulos del Señor de camino. Cuando de repente entra un personaje, los ojos de ellos están velados y el personaje le dice, ¿qué andan platicando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Y entonces se dijeron unos a otros, porque se desapareció de la mesa. Se dijeron unos a otros, ¿no ardía en nosotros nuestros corazones cuando nos citaban las Escrituras? Y salieron corriendo de regreso a Jerusalén. O sea que esta gente, a pesar de que caminaban mucho, no estaban cansados, o estaban cansados, sacaron fuerzas de debilidad, se regresaron otra vez a decirle al resto de los discípulos que se les había parecido al Señor. Amén. A Él sea la gloria. Por eso es muy importante que usted entienda lo que es la resurrección. Después de todos estos eventos, el Señor se aparece a ellos y le dice, paz a vosotros. Creo que en hebreo es shalom, shalom alejen, paz a vosotros. Se le aparece y ahí estaba Tomás. La mente científica que le habían dicho, vimos al Señor resucitado. Las mujeres también ya habían dicho, no está en la tumba. Nos aparecieron dos santos ángeles. Nos dijeron que por qué buscábamos entre los muertos al que vive para siempre. Y Tomás decía, la mente analítica, la mente de yo ver para creer, la mente científica de agarrar tubitos de ensayo, a ver si experimento con esto, qué me da, qué resulta. Dice, hasta que yo no meta la mano en su costado y mis dedos en sus agujeritos, no creeré. Y el Señor se aparece sin abrir la puerta. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo glorificado. Ya no Él estaba sujeto al mundo físico.
Ya él había trascendido a un nivel muy elevado. Amén. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Gusto, poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dale un aplauso duro que es para Jesucristo. Amén. Bueno. Feliz domingo de resurrección a todos. Bendiciones.